Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Mi libro Relatos del Inframundo, con las historias más hórridas, ya está disponible en Amazon, en versión ebook y tapa blanda. En la descripción encontrarás los enlaces. Si quieres que te lo envíe con dedicatoria y autografiado, ponte en contacto conmigo. Buenos días, tardes o noches. Es un hórrido placer saludarlos nuevamente. Desde acontecimientos extraños en la sierra, hasta encuentros con fantasmas en el parque. El día de hoy les presento 3 aterradores relatos por ustedes el público, basados en hechos reales. Pónganse cómodos bajo la pequeña luz de su habitación. Comenzamos. Las ánimas del parque. Historia basada en hechos reales, enviada por Fernanda, suscriptora del canal. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Muy buenas noches, inframundo. Saludos para ti y para todos los que escuchan este increíble canal. Mi nombre es Fernanda y me gustaría compartirles una experiencia que viví hace tiempo y que aún me sigue inquietando un poco. Tal vez no parezca tan aterradora, pero para mí verdaderamente lo fue. Primero que nada, quiero contar que tengo una discapacidad visual. De esa manera podrás comprender mi situación al vivir ese tipo de experiencias. Desde que era niña, siempre me ha llamado la atención el mundo paranormal, las leyendas, historias de terror y todo lo referido a estos temas. Siempre me ha gustado mucho leer y escuchar películas. Y bueno, de alguna manera mi familia sabía que era muy difícil para mí que pudiera sugestionarme con todo esto. Y por tal motivo no tenían ningún problema en leerme o contarme alguna historia. Sin embargo, jamás imaginé que yo misma tendría algo que contar. Recuerdo que era un sábado por la tarde. Yo tenía alrededor de 7 años más o menos. Me encontraba jugando por el porche de mi casa, junto a mi hermano de 6 años. Después de un buen rato jugando, les pedimos a nuestros papás que nos llevaran a un parque que estaba cerca de la casa. Mi padre nos contestó que sí, pero que teníamos que esperar un rato más, pues aún era plena tarde y el sol estaba muy fuerte. Aproximadamente a las 8 de la noche, todos juntos emprendimos la ida al parque. Y cuando llegamos, rápidamente mi hermano le pidió a mi padre que jugara fútbol con él. Mientras tanto mi mamá y yo decidimos caminar y pensar en alguna actividad que pudiéramos hacer juntas. Llegamos a un área del parque en donde había unos juegos para niños. Mi mamá tomó sus llaves y comenzó a golpear los tubos de metal de esos juegos. En cada caño hacía diferentes sonidos como si fueran notas musicales. Estuvimos un buen rato entreteniéndonos con estos tubos, hasta que de pronto me comencé a sentir algo intranquila. ¿Estás bien?, me preguntó mi mamá, a lo que le respondí que sí. No estaba segura de decirle lo que sentía, pues ni siquiera yo entendía qué me estaba pasando.
¿Segura que estás bien?, volvió a preguntar. A lo que en esta ocasión le respondí que me sentía insegura. Sentía como si hubiese mucha gente en ese lugar, pero todos estaban en completo silencio y no se sentía nada agradable. Noté que mi mamá comenzó a voltear para todos lados y revisó el reloj de su mano. «Hija», comenzó a decirme, «son casi las 10 de la noche y no hay nadie más en el parque que nosotros 4. «¿Oh sí?», respondí algo asustada. «Creo que ya deberíamos irnos. Ya es muy tarde», afirmó mi madre. Fuimos a buscar a mi padre y a mi hermano. Después de encontrarlos, nos dirigimos de nuevo a nuestro hogar. Cabe mencionar que mi mamá tenía la costumbre de tocarme el hombro cada vez que tenía que subir o bajar un escalón, o cuando debía detenerme. De esta manera, yo me sentía segura al caminar. Íbamos caminando en silencio, cuando de un momento a otro sentí un toque en mi hombro y por la costumbre me detuve. «¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes?», me preguntó mi madre algo extrañada. «Tú me tocaste el hombro para que me parara, ¿no?», le respondí. Ella se quedó callada por un momento y luego me dijo: «Ah, sí, lo siento, me equivoqué, pero sigue caminando». Seguimos caminando otro tramo hasta que, de nuevo, sentí un toque en mi hombro y me detuve nuevamente. «No, hija, no te detengas, me volví a equivocar», dijo mi madre. Noté que me lo decía con un tono de voz algo extraño. Era como si no estuviera segura de lo que me estaba diciendo. Ya no quise preguntarle nada, así que seguimos caminando. Durante todo el recorrido hacia la casa, sentí ese toque otras 3 o 4 veces más, pero era evidente que eso que me estaba tocando no era la mano de mi madre. Al llegar a casa, jamás volví a tocar el tema, y así pasaron algunos años hasta que cumplí 13 años. Un día decidí tocar este tema y me animé a preguntarle a mi mamá qué era lo que había sentido ella, o si había visto algo, y ciertamente su respuesta no fue la que me hubiera gustado escuchar. «Sí, hija», comenzó a decir mi madre, «yo también tengo ese don de ver o sentir energías. Cuando me dijiste que sentías a toda esa gente en el parque, créeme que sí me dio mucho miedo, porque obviamente es muy complicado que tú te sugestiones con alguna película o algún programa, y lo peor es que yo también lo sentí. Cuando íbamos caminando y me dijiste que sentías esos toques en el hombro, te juro que no era yo. Te lo dije porque no quería asustarte, pero yo jamás lo hice». Ya después de un tiempo me enteré que ese parque tenía ya muchos años construido, pero ya no quise saber más del tema. Actualmente tengo 17 años. Aún soy muy fan de las historias de terror, pero a ese parque no he vuelto a regresar. Cada vez que recuerdo este suceso, siento un escalofrío terrible, y me da mucho terror pensar que alguien que no era mi madre me tocaba el hombro mientras caminaba. Posiblemente lo que yo pienso es que se traten de ánimas que no encuentran su camino. Muchísimas gracias por escuchar esta historia, espero sea de su agrado y la puedas compartir. Muchas gracias también a mi familia por ayudarme a enviar este relato. Hasta la próxima. El Nahual de San Martín. Historia basada en hechos reales, contada anónimamente, escrita y adaptada por Abinadab Mazariegos para Inframundo Relatos. Soy un agente retirado de la Policía Estatal y serví en delegaciones del DF,
y lo que les compartiré a continuación es real. Sucedió allá por el año de 1997. En esa oportunidad nos mandaron de comisión a un poblado llamado San Martín, en el Estado de México. Nos asignaron cuidar unas plantas de tratamiento para agua potable, las cuales estaban en construcción y pidieron nuestro apoyo, pues algunos malos ciudadanos se estaban robando los materiales. Yo era el jefe en el servicio y tenía a mi cargo 4 elementos más para cumplir con nuestra labor. Recuerdo que el lugar estaba rodeado de cerros. Había un volcán y algunos barrancos. Recorrimos 5 kilómetros y llegamos a San Martín, donde previamente ya nos habían comentado que ese lugar era tierra de nahuales. Cuando llegué por primera vez, me acompañó un compañero para resguardar la planta. A los días me asignaron otras 3 compañeras policías recién graduadas, jóvenes y bellas. Nos dividimos la guardia. Ellas lo harían durante el día, mi compañero y yo durante la noche. Así pasaron los días, hasta que en una madrugada sucedió lo que narraré a continuación. Eran como las 2 de la mañana, mientras las jovencitas dormían en unas habitaciones que nos habían asignado. También nosotros dormitábamos un poco, pues estábamos muy agotados a causa de que prestamos apoyo durante el día. Esto debido a algunos alborotamientos en el pueblo, y por ese motivo dormimos solo algunas pocas horas. Nosotros estábamos en la sala, cuando de repente escuché que alguien intentaba abrir la puerta para entrar. La puerta era corrediza, lo cual dificultaba abrirla. Fue precisamente ese ruido el que me despertó. Me arrastré hacia mi compañero para alertarlo. Lo desperté sigilosamente y una vez que le susurré al oído lo que sucedía, improvisamos un plan. Yo iría por la izquierda, él por la derecha, y estábamos dispuestos a disparar a lo que se moviera. Cada quien con su lámpara de cacería salimos apuntando dispuestos a todo. Él rondó por fuera de la casa en todos los alrededores, y yo me dirigí a los montones de tierra donde estaban las máquinas que habían excavado horas atrás. Me adentré en la construcción entre 2 paredones. Fue allí que vi a ese ser espantoso. Parecía un perro San Bernardo de color blanco y su cara era como la de un Rottweiler. Cuando me vio, me gruñó de una manera desafiante. Se lanzó para atacarme y sin dudarlo disparé. Aquel ser cayó a mi costado. En ese momento llegó mi compañero a prestar apoyo por el disparo y asustado me preguntó qué había ocurrido. Le respondí con mucha calma diciendo, solo era un perro enorme y deforme que me quiso atacar al descubierto. Pero, ¿dónde está el perro?, me preguntó consternado. Ahí está, le respondí alumbrando a la dirección donde supuestamente había caído herido. Pero ya no había perro, solo había rastros de sangre. Mi compañero de servicio, quien era de ese lugar, me respondió en tono de risa. Ese no era un perro, era un nahual que ya había puesto los ojos en alguna de nuestras compañeras y se la venía a llevar. Pero en vez de llevarse a una de ellas, lo que se llevó fue un plomazo. Pero no te preocupes, que al amanecer vas a saber quién fue. Será fácil, porque la gente comentará que alguien fue baleado. Mis compañeras quedaron aterradas al contarles lo sucedido, y ese mismo día pidieron su traslado a otro lugar, pues estábamos en tierra de nahuales y no tardarían en ser víctimas por alguno de ellos, sin saber cuál era su suerte, perdiéndose entre los cerros. A los pocos días también decidí buscar un relevo. No me gustaba mucho la idea de combatir con fuerzas sobrenaturales.
De mis compañeras ya no supe nada. Donde estaba ese lugar, ahora construyeron complejos habitacionales modernos. La planta de tratamiento sigue ahí. Todas las aguas residuales dan con ese lugar. Y la casa en donde estuvimos prestando nuestro servicio aún sigue ahí. Y en mi memoria seguirá la inesperada visita que nos aterró por largo tiempo. Espero sea de su agrado esta historia. Muchas gracias por el espacio. El toro del diablo. Los hechos de esta historia están basados en sucesos reales, ocurridos en una de las sierras de la República Mexicana, por un exmilitar de la Armada Mexicana, escrito y adaptado por Abinadab Mazariegos para Inframundo Relatos. Hola, muy buenas noches. Hace un par de meses envié mis experiencias en la sierra y Alejandro las narró en uno de sus videos. Pues en esta ocasión les contaré un acontecimiento más que vivimos en aquellos lugares. Si aún no has escuchado las anécdotas pasadas, abajo en la descripción encontrarás los relatos de militares en la sierra que conectan con esta historia. Habían pasado unos meses de nuestro regreso de vacaciones y siguieron pasando otras cosas paranormales, como si todo hubiera comenzado nuevamente. En esta oportunidad nos asignaron un nuevo jefe de grupo que desconocía el lugar. A él le gustaba salir de ronda a patrullar los bosques, que en lo personal a mí no me agradaban debido a los hechos que ahí sucedían. Pues precisamente ahí habíamos tenido las experiencias que nos dejaron aterrados. En una ocasión, al sargento, que era nuestro jefe, se le ocurrió ir a ese pueblo donde habitaban brujas y nahuales. El piloto de los transportes le dijo que no era buena idea. Mi compañero y yo le suplicamos de igual manera, pero él, haciendo caso omiso, dijo que él daba las órdenes, porque era el jefe y que nadie desobedecería sus órdenes. A regañadientes, preparó un pelotón de 5 elementos, alistó una troca y emprendimos el viaje. Íbamos de espaldas y nerviosos por esa mala idea, ya que la gente de ese pueblo detestaba a los intrusos y más a los militares. Ya habíamos avanzado un poco, cuando de repente se nos apagó el motor del vehículo. Nos bajamos y a empujones logramos que arrancara sin problemas. Ya estábamos subiendo nuevamente, cuando escuchamos una voz que nos dijo: «No es bueno que estén por estos rumbos, jóvenes. Esto que les pasó fue una advertencia. Por favor, váyanse y no vuelvan, principalmente si es de noche». Miramos por todos lados, pero no había nadie. Nos fuimos muy alterados para parar en un paraje como a 2 kilómetros para comentar sobre lo ocurrido. Nuestro jefe, asustado y a la vez incrédulo, nos dijo que de ahora en adelante escucharía todas nuestras sugerencias. Luego reunió a todos los que estaban a su mando y les prohibió andar por esos rumbos, a menos que fuéramos de operativo. El piloto militar, mi compañero y yo nos sentimos muy aliviados por esa nueva determinación. Pero esto no termina acá. Pasaron unos días y en una oportunidad, junto a mi compañero, nos quedamos cerca de un riachuelo. Los demás subieron al cerro para ir a comer, mientras que a nosotros dos nos tocó quedarnos a cuidar la camioneta. Ahí debíamos esperar a que ellos nos trajeran nuestras raciones, a lo cual consideramos una mala decisión al quedarnos ahí los dos solos. En un momento dado, mi compañero decidió ir al baño y se fue cerca del arroyo donde estábamos. Se apartó aproximadamente 5 minutos y comencé a escuchar sus gritos aterradores a la vez que utilizó su fusil. Se escuchaba un gran alboroto
Me estaba dirigiendo hacia allí cuando vi que venía corriendo, totalmente alterado y gritando groserías. Le pregunté qué había sucedido y me respondió: «Corre, que ahí viene». «¿Pero qué es lo que viene?», le pregunté. «Un toro grande y enorme de color negro. Dispárale», me decía, mientras él lo hacía como un loco. Pensé que había enloquecido en verdad, pero como a 10 metros vi que algo salpicaba el agua. Podía notar que era algo enorme y también me asusté. Comencé a gritar aterrado y a disparar donde se veía aquella cosa. Nos metimos rápidamente a la camioneta. Queríamos arrancar, pero no estaban las llaves. Allí nos quedamos refugiados, sintiéndonos seguros de esa manera. Pero a los pocos minutos, un aire frío entró en la camioneta y sentimos unos fuertes golpes que la impactaban. Por ratos sentía que nos volcaríamos y empezábamos a rezar por el mismo miedo. Sentimos que los segundos eran eternos y queríamos que esa pesadilla terminara pronto. De un momento a otro, comenzamos a escuchar un susurro aterrador. Mi compañero, quien se consideraba ateo, totalmente horrorizado, clamó a Dios diciendo: «Dios mío, sálvanos de esta. Te prometo hacer lo que tú quieras, Señor. Por favor, líbranos de esta pesadilla». Súplicas a las cuales yo también me uní. Poco a poco todo comenzó a tranquilizarse y a los minutos llegaron nuestros compañeros. Estos nos vieron agitados y pálidos. Les contamos lo que había ocurrido y no nos creyeron, pues cuando revisaron la camioneta todo estaba perfectamente bien. Ese día el capitán nos castigó por disparar, según él, a la nada y por desperdiciar municiones. Luego, cuando ya estuvimos más calmados y solos, le pregunté a mi hermano de armas cómo fue que se topó con esa bestia, que aunque no la vi con claridad, sé que nos persiguió. Entonces él me confesó: «Cuando fui al baño, me acerqué a unos matorrales cerca del río. Todo estaba despejado e incluso se podía ver bien a un radio aproximadamente de 50 metros. Luego de terminar, me lavé las manos en el río y levanté la vista. De la nada vi a un enorme toro negro parado frente a mí. Me dije a mí mismo que eso era algo imposible, pues no había nada hacía unos segundos antes y ni siquiera escuché sus pisadas cuando se acercó al lugar. Luego de unos segundos lo miré y le dije burlándome: «Yo ni al mismo diablo le tengo miedo». Pero me quedé congelado cuando escuché que el toro me respondió: «¿Estás seguro de lo que dices?», con una voz grave, cavernosa y ronca. Apenas escuché la voz de la bestia, salí corriendo sin dudarlo ni un segundo y podía escuchar que venía siguiéndome. Fue entonces que comencé a gritar y a dispararle. Esa experiencia es una de las más terroríficas que he vivido, a pesar de que sucedió hace 20 años. Actualmente tengo nietos, soy un abuelo joven y también mi ex compañero ya tiene una hermosa familia a quien contarle estas aterradoras experiencias. Hay ocasiones que siento que me hablan o me tocan, o se prende el radio o la televisión solos. En esos momentos me río de mí mismo, pues las experiencias que viví siendo militar son más aterradoras que esto. Esas experiencias, entre vivirlas e imaginarlas, es muy diferente, amigo mío. En esos momentos te sientes muy pequeño ante lo paranormal. No busco respuestas, solo espero olvidar esos malos recuerdos que tengo a causa de lo que he vivido. Muchas gracias a ustedes, amigos, por relatar mi historia. Para mí es como desahogarme y mi piel se eriza por el escalofrío de recordarlo. En otra oportunidad les contaré una leyenda de ese mismo lugar, de la Sierra de Sinaloa y Durango. Muchas gracias.
Amigos, ¿qué les han parecido estas 3 aterradoras historias basadas en hechos reales por los suscriptores? Recuerda que si tienes alguna historia o anécdota, la puedes hacer llegar a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico inframundorelatos@gmail.com. Y recuerda que si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Se despide su amigo Inframundo, no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.